¿Qué es mejor? ¿Decir las verdades aunque duelan? ¿O decir mentiras para quedar bien? Bueno, ante el juicio de todas las personas que están siempre viendo el programa Tics y Pensamientos Bíblicos, trataremos de expresar las cosas, los pensamientos que Dios pone en nuestro corazón conforme a lo que la palabra de Dios enseña. Habrán temas que no dejarán de crear un pequeño conflicto, porque hay verdades que hay que analizarlas a la luz de la palabra de Dios. Hay verdades también que se dejan ver por sí mismas, pero hay unas que hay que ser un poco más detallista, ir un poco más allá, porque el Señor también nos dio un razonamiento, nos dio inteligencia para discernir las cosas, para pensar, nos dio una conciencia que nos testifica del bien y del mal. Por lo tanto, hay mensajes como el que compartimos el día de ayer, cuando hablamos sobre la mayordomía cristiana, que involucraban varias áreas de la vida. Involucraban áreas que muchas veces son un tanto delicadas porque implican nuestra manera de cómo nosotros muchas veces hemos percibido las cosas y hemos aprendido a tener un estilo de vida, en un sentir. Ahora bien, es otro tema que no es para nada complicado, no es para nada tener simple y sencillamente la guía de la palabra de Dios es lo que nos facilita la comprensión del tema, pero puede implicar un desafío con lo que se refiere a nuestro estilo de vida. Independientemente de todo, quiero transmitir lo que la palabra de Dios nos muestra, nos enseña, y quiero que permitas abrir tu corazón y tu mente para que comprendamos y aprendamos y crezcamos juntos en el discernimiento de la palabra del Señor. Así que vamos allá. Estamos estudiando el tema finanzas sanas en Cristo. Y quiero comenzar esto con la palabra. Dice Romanos 13:8. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse los unos a otros. De hecho, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ahora, vamos a ver. Quiero decir que la deuda no es solo un problema de números, no es solo un más o un menos. La palabra de Dios nos insta, y vamos a ir poniendo y tomando conciencia de esto, nos insta a través de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, a establecer un estilo de vida. En este estilo de vida el desafío es no tener deudas con nadie, porque la deuda, más allá de un problema simple y sencillamente que es del términos financieros, también es un problema que pasa y pues va más allá, porque es un concepto que nos implica también nuestra libertad. Hay muchos motivadores que hoy en día tienen grandes exposiciones sobre estos temas de libertad financiera. Yo quiero compartir desde el punto de la vista de la palabra de Dios. No es mi idea que tú salgas motivado con un producto que se te va a vender por un curso. No, es compartir la enseñanza de la palabra de Dios y lo que el Señor nos dice referente a cómo tener finanzas sanas en Cristo. Desde los tiempos bíblicos este ya era un problema social, era un problema que incluso le quitaba la libertad a las personas. En los tiempos que el apóstol Pablo escribe esto, había una gran cantidad de personas que debido a deudas en las cuales habían contraído, al final de ellas no podían cancelarlas, no podían solventarlas, porque una u otra causa, una situación, un conflicto, habían intereses demasiado altos, había usura, pero el punto es que al no poder pagarlas, lo único que les quedaba para dar por saldada aquella deuda era venderse. En algunos casos la venta era para toda la vida e incluía a sus hijos, su mujer, incluía toda la familia. En otros casos eras una persona, pero eso ya prácticamente desintegraba el hogar, dejaba en desamparo a hijos, a la mujer. Y ciertamente el punto era de que cuando la persona perdía, contraía deudas, él también estaba expuesto a perder su libertad. Y recordemos que no hace muchos centenares de años
Existían sistemas de esclavismo en los cuales las personas eran consideradas como posesiones, eran consideradas como prácticamente objetos, y eran situaciones apremiantes que cargaban la vida de las personas de una manera extrema. Ahora bien, digo esto porque eso es el contexto en el cual Pablo está escribiendo a la iglesia del Señor. Prácticamente una condición donde era muy marcada la diferencia social, el punto más bajo de la escala social, lo digo de manera históricamente usted lo puede revisar, eran los esclavos, que eran vistos como una posesión que la persona podría tomar en cuenta que tenía vacas, ganado, ¿verdad? Tenía esclavos y lo tomaba en cuenta como esa misma posesión, olvidando los requisitos mínimos de dignidad, ¿no? Esa era una posesión a la cual él iba a sacar un lucro. Entonces, a ese punto de caer en esclavitud se podía llegar a causa de las deudas. Pero hoy en el contexto actual, tal vez en la mayoría de países, gracias al Señor, ese concepto de esclavitud se ha minimizado, eliminado, pero el punto es de que ya no se ve el ser humano como una posesión en la mayoría de países. Ahora, el punto es de que ciertamente sí existe un sistema que hace y genera, si tú te fijas, un problema. Y es que la deuda viene cargando al ser humano y le trae consigo una gran carga. Muchas personas a causa de las deudas se les va el sueño. Muchas personas a causa de las deudas caen en ansiedad, caen en depresión porque sienten que trabajan, trabajan y trabajan y nunca van a poder salir de este problema, de esta situación. Ahora, en virtud de no solo lo que era la carga física que experimentaba antes, sino que también la carga emocional que hoy en día nos puede. La palabra es siempre aplicable en todo contexto y por eso te digo, no es una cuestión de números, es una cuestión de lo que queremos hablar, una cuestión de libertad. Porque el ser humano cuando Dios lo creó, déjame decirte, fue creado para ser libre. La deuda muchas veces actúa como un grillete que limita la capacidad del individuo en muchas áreas. Porque incluso hoy que estamos estudiando temas referentes a familia, he de decir que incluso muchos de los problemas más serios y más grandes en los hogares tienen relación a problemas financieros, problemas en la administración de finanzas, deudas que se contraen por falta de acuerdos y se limita la comunión en el hogar. En muchas ocasiones por problemas de finanzas, esto es tuyo, esto es mío, esta deuda tú la contrajiste, esto tú, y vienen los conflictos. Y por eso te decía, más que decirte una manera como una obligación, quiero compartir lo que la palabra de Dios nos dice y la guía que nos da para enfrentar estas situaciones, para vivir en comunión y en paz, quitando las cargas de la ansiedad, del temor, y dándonos la comprensión y el entendimiento de vivir sabiamente. Este puede llamarse continuación de lo que es la mayordomía que estuvimos estudiando el día de ayer, pero debido al enfoque que vamos puntualizando el problema de las deudas, quiero que veamos finanzas sanas en Cristo. Y es que con esto que te he planteado, el contexto quizás un poco histórico, cuando Pablo lo menciona, ahora veámoslo con un contexto más actual y el primer punto, la realidad de la deuda. La realidad de la deuda como primer punto, que es un problema global y espiritual. Es decir, es un problema del momento. En cualquier punto, en cualquier momento que tú puedas llegar a escuchar después de esta enseñanza, puedes ver que tal vez hay una aplicación para tu vida, porque las deudas es algo con lo que está a nivel mundial. Si no te sirve a ti, le puede servir a otra persona. Y por eso es bello cuando veo, y le agradezco a los que están colaborando, compartiendo la palabra de Dios. Ahora, en el contexto global, es decir, que la deuda de los hogares a nivel mundial
se estima, si tú lo ves con una inteligencia artificial o con alguna fuente, ciertamente tú puedes ver que ha superado los 235 billones de dólares. No quiero adentrarme en por qué, pues hay razones, ¿verdad? Los créditos hipotecarios para llegar a tener una propiedad, una casa, se paga durante 30 años y hay muchas razones. Pero lo que te quiero decir con esto, que es un tema actual, es que hay estadísticas también que nos dicen que el 72% de los adultos, las personas adultas, las personas que ya están llamadas a ser independientes, ¿verdad? Ya pasando ya a tener un carnet de identificación que te reconoce como ciudadano, pues tú eres una persona que tiene las responsabilidades y obligaciones de un ciudadano. Y en ese punto estaríamos llamados también a ser independientes en todas las áreas, ya sea en la área emocional, en la área sentimental, o sea, poder tener la sabiduría para elegir una persona, si es el tiempo, si es el momento, si no lo es, una libertad, una solvencia también financiera, pero la realidad es otra. Por eso es que la estadística menciona que el 72% de los adultos en algún momento están reportando sentirse estresados por problemas de finanzas, por el dinero. Y entre esos problemas financieros, las deudas son la causa número uno. E incluso esta situación muchas veces genera problemas serios que pues termina en divorcios. Muchas parejas en los primeros 10 años de matrimonio, tú sabrás de algún caso, están al punto del divorcio y entre las situaciones que se han generado las estadísticas también lo dicen, que es el uso de las tarjetas en países latinoamericanos, Estados Unidos, incluso algunos países europeos, bueno, en distintas áreas del mundo, las tasas de interés promedio vendrán a superar quizás el 10, 20, 30% anual, creando una espiral en la cual de pagos de interés donde nunca la persona llega a amortizar verdaderamente de una manera fuerte el capital. Entonces ahí es donde que al estar siendo privada de una parte de su salario por esa deuda contraída para pagar una tarjeta de crédito, la persona siente una gran presión porque con lo que le queda tiene que suplir un estilo de vida que, pues, al usar mal la tarjeta ya estaba indicando que simple y sencillamente quería vivir un estilo de vida superior al que podía solventar. Al hacer eso, es que se generó este problema, pero este es un ciclo vicioso porque cuando supera el estilo de vida que puedes cubrir, es que utiliza la tarjeta para disfrutar hoy y quedarte pagando todo un periodo de tiempo grande en el futuro. Pero así tienes menos recursos. Entonces, como vas a tener menos recursos, vas a tener el mismo deseo de ese estilo de vida, pero ya no vas a poder. Entonces, entre acomodarse, comprender que hoy tienes aún menos recursos, genera un estrés, una carga, una preocupación, una aflicción, una limitación, y es lo que decía, que es como un grillete que va generando una ansiedad. Ahora, por eso es que el apóstol, cuando habla a la iglesia en Roma, les dice, si algo, y les hace la petición, que no tengan deudas. Y si algo hay que deber, pues el amor cristiano, el compañerismo, la comprensión de los unos entre los otros. Ahora, pero con esto lo que quiero decir es que hay una situación, hay una condición en la cual la Biblia, la palabra de Dios nos llama a salir de estas deudas. Porque la Biblia no es que te está prohibiendo el préstamo de una forma absoluta, no, 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 no. Pero está advirtiendo y lo hace con severidad sobre sus consecuencias. Vamos a llegar al estudio cuando estamos siguiendo el estudio de los proverbios, pero vamos paso a paso, vamos a ir al estudio. Y el proverbio 22:7 nos dice, los ricos son los amos de los pobres, porque los deudores son esclavos de sus acreedores. Entonces, el principio, lo hemos dicho,
ya no hay tiempo de esclavitud como tal, pero el principio, si tú ves la palabra, se mantiene a través de la era. Hay un tipo de esclavitud que tiene el deudor contra, concebido con el acreedor, porque el acreedor le va a estar cobrando, pero la tasa de interés en la que se ha caído no le permite abonar, amortizar el capital de la manera que se esperaría o que él quisiera. Pero el caso es que hay una consecuencia. Ahí no, la Biblia nos lo advierte con severidad de no saber manejar la deuda. Ahora, cuando fíjate bien, lo he explicado en otras oportunidades. Por lo general, en este sistema de valores en el que nos movemos, pero a causa del pecado, el pecado hizo que el trabajo, a pesar de que nos permite realizarnos, desarrollar nuestra creatividad y nuestro potencial, nosotros también en el sistema trabajamos con la obtención de obtener una cantidad monetaria, una compensación monetaria, e invertimos nuestro tiempo, una parte del tiempo que tenemos. Y el tiempo, lo hemos dicho, es nuestra vida. Es decir, invertimos una parte de nuestra vida en un trabajo para obtener un ingreso, y ese ingreso nos sirve para el sostenimiento, para también desarrollarnos, evolucionar como personas, estudiar otra cosa, realizarnos para poder tener cada vez una mejor percepción y una mayor comprensión del mundo en el que nos movemos, desarrollarnos más y vivir con un mejor estilo de vida. Ahora, ese es el deber ser. Pero cuando caemos en deuda, aquella parte de nuestra vida que cambiamos por una compensación monetaria a través de un trabajo, ya no es propia, porque hay una parte del tiempo, del salario, que estamos trabajando para beneficio de otro en función de la deuda. No en función de un trabajo compensado, no, sino en función de cancelar una deuda. Entonces, creo que eso compromete nuestra libertad, nuestro tiempo. Y ese tiempo, fíjate bien, eh, tenemos que siempre que cubrir una necesidad, entonces ocupamos más tiempo de nuestra vida para descubrir esa necesidad, quizás un segundo o tercer trabajo, y luego ya no tenemos tiempo para esforzarnos en el servicio de la obra de Dios. Ahora, en servicio de hacer cosas buenas, en función de nuestra familia, en función de todo aquello en lo que debemos administrar sabiamente como la mayordomía. Entonces, esto nos lleva, esta situación global de la que hemos estado hablando, nos lleva a comprender la consecuencia de las deudas, pero ahora nos lleva al segundo punto, que es lo que nos plantea la importancia de salir de las deudas. Ahora, ¿por qué es importante salir de las deudas? Bueno, aparte de que nos vamos a quitar muchos problemas de ansiedad, de estrés, vamos a tener una verdadera mayordomía, es importante salir de las deudas, es decir, como primer plano, para mantener la integridad del testimonio cristiano. Porque el cristiano, el creyente, debe ser conocido por su honradez. No pagar una deuda es equivalente a un robo espiritual, porque es un compromiso, es un pacto en el que se cayó. Ahora, esta situación, recuerda lo que dice el Salmo 37:21. Dice, los malvados piden prestado y no pagan, pero los justos dan con generosidad. Es decir, no piden prestado para dar, no, ellos dan con generosidad y no prestan, no tratan de no prestar, o sea, no generan deudas por cualquier razón. Ahora, pero entendamos el concepto, cuando no pagamos nuestras deudas, fíjate bien, estamos siguiendo los principios de una persona que es malvada. Tú recuerdas el Salmo 1, hoy lo estábamos compartiendo en las redes. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahora,
El consejo de los malos, fíjate, por decirlo así, puede ser, no pagues y no le pagues y ya. Pero el creyente no puede oír el consejo de los malos. El camino de los malos, el hábito que ellos toman a causa de la maldad, es habitual, ellos no pagan. ¿Por qué? Porque es parte de su estilo de vida, porque la maldad está en su corazón. Y lo que la Biblia dice es que los malvados piden prestado y no pagan. Entonces, no te estoy diciendo que si tú no puedes pagar eres un malvado, no, si está el deseo en tu corazón de venir y pagar esa deuda, pues estamos bien, pero el estilo de vida de los malvados es que no le dan importancia. Simplemente no pagan y ya, y no hay ningún pesar en su corazón, ni ningún deseo de redimir esa deuda. Ese es el estilo de vida de los malvados. Ahora, el creyente está llamado a vivir un estilo de vida distinto. Entonces no puede tomar ese estilo de vida. No puede ignorar una deuda. Porque los justos dan con generosidad. Ellos pagan sus deudas con alegría, con gozo. Porque se lo comprometieron, lo hacen. Es el estilo de vida de alguien que es cristiano. Ahora, para mantener la integridad, por eso te decía al principio, para mantener, una de las razones por qué es importante salir de las deudas es para mantener la integridad del testimonio cristiano. Ahora, otra de las razones también, que luego de esta razón te puedo decir que es importante para tener recursos para ser generoso, sí, con el necesitado, porque ¿recuerdas tú el relato del buen samaritano? Como el sacerdote levita no hicieron caso y vino un samaritano y halló a aquel hombre herido. Vino, dice, lo curó, lo tomó en sus brazos, lo llevó donde el posadero, dejó unas monedas para que lo cuidaran, le salvó la vida. Pero ¿qué le implicó eso? Bueno, gastar un poco de sus recursos, invertir un poco de efectivo. Pero cuando nosotros estamos endeudados y apremiados y no tenemos para nuestro sustento, aunque venga una emergencia, no vamos a poder ser generosos. No vamos a poder sembrar en el reino. No vamos a poder ser generosos porque hay un agujero en nuestra bolsa. Y ese agujero él está impidiendo que el dinero, pues nuestra misericordia, que Dios nos ha dado gracia, nos ha hecho conforme a Él, que sentimos dolor al ver el dolor ajeno, no nos permite tampoco ayudar a otros, porque nosotros mismos estamos necesitados. Pero ahora viene la pregunta, y lo hago como un paréntesis. ¿Por qué surgió la necesidad? Primero es porque surgen las necesidades muchas veces porque hay imprevistos, sí, pero porque hay un imprevisto que nos hace caer en una deuda. Bueno, porque olvidamos el hecho que hay imprevistos. ¿Y por qué lo olvidamos? Bueno, nunca hicimos un hábito de planificar. Nunca empezamos a planificar que en la vida tienden a surgir imprevistos y que debemos estar preparados. Como nunca lo planificamos, este es un paréntesis un poquito largo, ya lo voy a cerrar. Como nunca los planificamos, el imprevisto nos agarró sin estar preparados y contraímos una deuda. Es una de las razones. La otra de las razones es que quisimos vivir un estilo de vida superior al que podíamos vivir. Y buscamos un crédito para comprar algo a lo cual no le podemos dar mantenimiento, lo cual no podemos pagar. Y al venir después nos quedamos con menos recursos, como ya expliqué antes, y con ese crédito. Entonces, darnos un estilo de vida que no estaba en ningún plan, sino que queríamos nosotros solo tener el ya, porque lo hablé en su momento de la crisis de la inmediatez. Usted puede buscar el mensaje. El querer tener las cosas ya, sin planificar, eso también es un desastre. Entonces, por eso muchas veces viene la deuda. Cierro el paréntesis. Entonces, tener ese agujero en la bolsa impide que el dinero, decía, llegue como una muestra de misericordia al necesitado, que llegue al reino de Dios. Porque recuerda lo que dice Proverbios 3, 27 al 28. Dice, no niegues un favor, no neguemos un favor a quien lo necesita.
Si en tu mano está el otorgarlo, nunca digas a tu prójimo, vete mañana, te daré, si tienes en tu poder con qué ayudarlo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Por lo general, cuando hemos caído en deudas, no tenemos recursos para liberar, para ayudar. Incluso no sé, ocupamos el pretexto que no tenemos nada aún para quizás dar una ofrenda o una limosna. Pero ciertamente mantener el testimonio cristiano, tener la oportunidad de ayudar a otros, es una de las causas por las que podemos decir que es necesario que el creyente salga de las deudas. Ahora bien, voy llegando a lo que algunos están esperando. ¿Cuál es el medio bíblico para salir de las deudas? Ahora, y esto es a lo que algunos estaban esperando y te voy a decir, se basa en un principio. Este principio, bueno, en dos principios, está en Josué 1, 8 y 9. La primera parte, el versículo 8, te lo resumo. Medita en la palabra de Dios. Estúdiala en la mañana y en la noche, aunque sea unos minutos. Y en el segundo, esfuérzate. Ahora, al unir esto, ponemos una base. Pero aquí viene el esfuerzo. Que al meditar en la palabra de Dios vamos a ver que hay una manera. Por ejemplo, el primer punto que decir de la manera, ya más puntual, el medio bíblico para salir de las deudas es la decisión y el planeamiento. Esta es la base más fuerte. Porque tú tienes que decidir que quieres salir de las deudas. Es lo primero que parezca, es que una cosa que, ¿cómo no voy a querer? No. Tú tienes que decidir que vas a salir de las deudas y luego venir y hacer un plan. Vas a planear cómo salir de las deudas. Y para planear, antes de decirte técnicas, antes de decirte otra cosa, te refuerzo, salir de las deudas no ocurre por accidente. Fíjate bien, lo que el Señor lo explicó y lo resumió perfecto. En Lucas 14, 28. Él dijo, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre, un proyecto, lo que tú quieras hacer. Pero te decía, lo primero es decidir. El Señor lo dijo, Lucas 14, 28. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo? Y es lo que te digo, planificar, hacer un plan. Porque dice el Señor, ¿acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero? Decidido que quiero salir de las deudas. Bien, entonces nos vamos a sentar. Vamos a ver en final, como le pasó a muchos una vez, que cuando hablé del tema, que hablaba de que si alguien tenía una deuda, pues no levantara la mano, pero alguien mencionó, no, es que no tenemos una deuda, tenemos como 100. Entonces, si te pasa que no solo tienes una deuda, sino que son varias, no necesitas comentar, en los comentarios por favor no vayan a decir cuántas son. Si alguien tiene una deuda, lo primero que vas a hacer es decidir saldar la deuda, pero vas a tomar nota de todas tus deudas y vas a sumarla y vas a determinar cuánto es lo que debes. Estamos hablando en medio bíblico para salir de las deudas. Nos estamos basando en Lucas 14, 28. Primero, ¿quieres salir de la deuda? Bien, anota todas tus deudas, cuánto es lo que debes. Ahora, lo otro es ver si tienes suficiente dinero para terminarla, dijo Jesús. ¿Ya? Entonces, luego de hacer un inventario real de nuestras deudas, estas son nuestras deudas. Ahora, haz un inventario real de tus gastos. Oye, quiero decirte, gastos no son gustos. Es lo que tú necesitas, lo básico. Vestuario, transporte, comida, sin gustos, es decir, lo necesario, lo básico. Lo básico. Y a eso básico ponle un 10% aparte, que es propiamente para diversión. Ya, digamos, por decírtelo así, que de tu sueldo te quedan $100 y de aquellos $100 tú tienes que después de los descuentos te quedan 50.
De esos 50, son 10 en vestuario, estoy hablando por ese número, 10 en transporte, 10 en alimentación, 10%, ya llevamos 30, otro 10% en otros gastos, recibos, casa. Hay un 10% que queda ahí. Ese 10% lo vas a apartar para actividades de recreación y esparcimiento con tu familia o tu persona, si acaso tú vives solo. ¿Por qué? Porque si tú dejas todo únicamente, fíjate bien, únicamente para pagar los requerimientos básicos, vas a sentir que no tienes al final de la vida, al final del día vas a sentir que en la vida no tienes nada para ti y vas a echar a perder todo el plan que se puede hacer para pagar la deuda. Entonces tú tienes que repartir ese 50%. Lo normal, lo que se invierte. Cuando tú ya tienes un inventario de tus gastos, de tu deuda, lo que tú tienes que pagar, vamos a pasar eso que tú consideras básico ahora. Consideras básico, puede que hayan cosas que no son necesarias ahí, pero lo que tú consideras ahorita básico, tú ya hiciste un recuento total. Vamos a pasar a la segunda parte. La segunda parte es fíjate bien, a ejercer en el nombre del Señor contentamiento contra el consumismo. ¿A qué me refiero con esto? A que la raíz de muchas deudas es tener lo que no podemos pagar. Entonces, lo hacemos para impresionar a personas que no conocemos y que poco les interesa cuánto tengamos, porque lo que generamos es envidia, y la envidia es una cosa que luego se nos regresa muchas veces cuando generamos esa envidia. Entonces, mejor no generarla, pero como queremos impresionar a otros, bueno, ahí nos desviaríamos un poco del tema hacia hondo ahí, pero recordemos lo que dice la primera carta, el apóstol Pablo a Timoteo, en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 6, versículos del 6 al 8. Dice: es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa, comida, contentémonos con esto. Fíjate bien. Ropa y comida, entendámoslo como lo básico y lo necesario para vivir. Entonces, si tenemos esas cosas, contentémonos con esto, decía el apóstol, porque nada nos podemos llevar. Y hablando, cuando el apóstol habla de la verdadera religión, está hablando que prácticamente se ha definido religión en otra parte de la palabra, no como una denominación, no, sino que como el cuidar de los huérfanos y las viudas, es tener amor al prójimo. Ahora, Filipenses, el capítulo 4 de Filipenses, los versículos 11 y 12, dice el apóstol Pablo siempre cuando le dice a la iglesia de Filipo: no digo esto porque esté necesitado. Pues fíjate bien, he aprendido, dice el apóstol, a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre, tanto en la abundancia como en la escasez. Ahora, ¿por qué te digo esto? Pero cuando empecemos, ya tenemos lo que necesitamos, tenemos lo que debemos, entonces hay que venir, para pasar al siguiente paso, hay que venir y vamos a revisar esa lista, nuevamente las deudas, todo está bien y no se nos ha quedado nada, correcto. Pero vamos a revisar la lista de lo que nos es necesario. Y vamos a ver si hay, aparte del 10% que te mencioné, que vas a apartar para recreación y familia, de emergencia, con una situación así, vas a ver en lo básico si hay algo de lo que puedes prescindir. Es decir, si todos los días, veníamos y gastábamos en Starbucks, pues lo vamos a hacer un par de veces por semana. Y eso va a ser parte de lo que vamos a tener para más adelante, lo vamos a ver, ir
solventando más rápida la deuda, abonando, amortizando verdaderamente capital. Ahora, pero te digo, o sea, porque siempre cuando revisamos, hay cosas que pueden parecer pequeñas, pero nos permiten ampliar un poco el margen de lo que verdaderamente necesitamos. Ahora, por eso el principio que vamos a ejercer el contentamiento contra el consumismo, porque hay cosas que no son necesarias para vivir una vida plena y saludable. Son gustos que incluimos en la lista de las cosas que necesitamos. Entonces, en el nombre del Señor vamos a empezar a luchar contra el consumismo. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, empezamos llevándolo en oración, en lectura de la palabra, como te mencioné al principio. Cuando tú lees la palabra, fortaleces tu espíritu. Cuando tú oras, fortaleces también el alma. Te comunicas con Dios, recibes la fuerza para tener el dominio propio a través de la naturaleza que Cristo ha puesto en tu vida. ¿Cuál es esa naturaleza? Pues el nuevo nacimiento y el Espíritu Santo que va a estar ahí para apoyarte si mantienes la comunión. Porque eso es lo que le ayudó al apóstol Pablo a vivir y a ser feliz. Tanto a tener contentamientos, tanto si tenía abundancia o un poco de escasez o mucha escasez, pero él estaba bien, no había caído en ansiedad, no había caído en estrés, él se encontraba emocionalmente bien, él se encontraba físicamente, reconociendo que hay tiempos de vacas gordas, hay tiempos de vacas flacas, pero ese estilo de contentamiento que nos permite vivir un poco más restringidos, con el fin de reunir para abonar y amortizar al capital de la deuda, es uno de los primeros pasos. Es la lucha contra el consumismo. Mi amado, nadie se ha muerto por no tener ropa de marca. Y te lo digo porque hay quien siente que sin eso no puede vivir. Y sí se puede. Pero muchas veces nuestra autoestima está amarrada a la marca que andamos puesto. Y entonces valemos por la marca. Hay quien toma valor por cómo se ve. Y no es que se vea mal si no anda ropa de marca, sino que simple y sencillamente ha tomado el valor de marcas. Ahora, entonces por eso el siguiente paso, te lo englobo así, para salir de las deudas es la diligencia y el trabajo duro. Porque a veces salir de deuda va a requerir un esfuerzo extra temporal, para generar ingresos adicionales. Es decir, te lo pongo así. Puede ser que tú estés en un trabajo de lunes a viernes. Ahora bien, pero tú tienes una deuda. Y has visto al hacer números que si puedes ahorrar y sientes que puedes ahorrar un poquito, pero no es suficiente para salir de la deuda rápido y tú quieres salir de la deuda rápido. Gloria a Dios por ello. Pero ¿cómo vamos a salir de la deuda rápido? Bueno, vamos a venir y sin afectar el tiempo que servimos al Señor en las tardes o noches, o tal vez afectando un poco si teníamos 1000 cargos, vamos a quedarnos con lo esencial. Vamos a procurar hacer un emprendimiento propio. Hay cientos de videos en YouTube de cosas que pueden emprender. Y acuérdate que no somos iguales. Cada quien tiene su talento, pero todos tenemos la capacidad de emprender, tenemos la creatividad. Solo tenemos que hacer una autoinspección, ver cuál es nuestro talento, cuál es nuestra creatividad y tomar cartas en el asunto de, puedes ver videos, educarte, esforzarte, hacer un plan para emprender. Y con ese emprendimiento, primero es un poco difícil, pero luego puedes ir obteniendo una pequeña ganancia. Esa pequeña ganancia, fíjate bien, vas a apartar lo que es del Señor, vas a apartar otro 10% para pues un pequeño disfrute con tu familia, en compañía de los tuyos, para también que haya un poco de libertad. Pero lo demás, ese otro 80%, lo vas a usar para pagar la deuda. Ya tienes los recortes que has hecho, ya tienes este otro emprendimiento que sí va a requerir trabajo duro y esfuerzo. Lo dijimos desde el principio, pero ese otro pequeño ingreso lo vas a usar para pagar esa deuda, adelantar en los pagos de esa deuda. Recuerda, el proverbio nos dice, Proverbios 21:5 nos dice, los planes bien
pensados, los planes bien pensados, o sea, es algo que vas a pensar, que te vas a esforzar para ganancia, generan una ganancia. Cuando tú piensas bien, planeas bien, te esfuerzas, trabajas duro, hay una ganancia. Pero los planes apresurados son puro fracaso. Eso lo dice el Proverbios 21:5. Tú puedes ir a la palabra y verlo. Entonces, te digo con esto que de esa manera vas a tener la oportunidad de pagar las deudas. Si tú eres un joven, puedes tratar de darle algún refuerzo a un niño, a algún otro jovencito, y recibir quizás un pequeño ingreso también por eso y salir de las deudas. Ahora, recuerda, no es que vamos a estar queriendo o que estás esperando que yo te diga una manera mágica y que te diga, anda a comprar este billete de lotería y así vas a salir de las deudas. No, tú vas a salir de las deudas con esfuerzo, con planificación. Recuerda, Proverbios capítulo 6, los versículos del 4 al 5 lo dicen. No te des un momento de descanso, no te permitas un pestañeo, líbrate como se libra del cazador la gacela, como se libra de la trampa el ave, es decir, no caigas en deuda, no seas fiador por nadie. Ahora, con ese consejo, tú vas a tomar referencia de que esto no es fácil, pero que tiene que hacerse deprisa. ¿Por qué? Porque así vas a ser libre más rápidamente y te vas a sentir bien. Y sabes que el desarrollar ese emprendimiento, esa planificación de tu presupuesto, te va a hacer mejor persona, va a evitar que tú vuelvas a caer, te va a sacar de ese círculo vicioso de la deuda. Esto sin olvidar lo que también decía el día de ayer que hablaba de la mayordomía, que no vamos a olvidar lo que son nuestra fidelidad, nuestro compromiso en la obra de Dios, lo que dice Malaquías 3:10, yo sé que tú lo sabes de memoria porque dice, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Porque esto también el Señor nos llama a que lo probemos. Dice, pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y verán si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Es decir, todo lo que he mencionado, que yo sé que tú estás comprendiéndolo y que te parece lógico, y no lo vamos a separar de nuestra responsabilidad de dar cuando se debe, mostrando el punto del trono que ocupa el Señor. Ahora, cuando tú pones a Dios primero, atraes la bendición del Señor. El Señor te va a ayudar a salir de esa deuda, pero recuerda, pruébalo. Él te desafía, pruébalo en esto. Que alguien podrá decir, como siempre dicen cuando explico sobre este tema, no, pero es que mira, yo no sé en qué lo administran. Eso no es parte tuya. Si tú lo llevas y alguien lo mal administra, pues bueno, pero tú ya estás siguiendo la palabra en obediencia, tú ya estás sembrando y tu bendición vendrá, tu recompensa vendrá, porque el que siembra, cosecha. Ahora, con todo esto te quiero decir, con esfuerzo, con dedicación, tú puedes salir de las deudas. No hay una fórmula mágica, es así. Necesita trabajo, necesita planificación, es el llamado que tenemos de parte de Dios, pero sí se puede. Tú sí puedes llevar un mejor estilo de vida. Cuando tú te libres de las deudas, tú puedes ver ya en el plan que vas a hacer de ahí para adelante, vas a apartar una parte, el 50% de lo que tú estabas apartando para deuda, lo vas a apartar y vas a generar un fondo de ahorro. Porque vas a ver que cada año o 2 años va a venir una crisis que va a implicar que tú tengas ese fondo de ahorro para cubrir, solventar y seguir adelante. Pero entendamos eso, siempre van a venir imprevistos, cada 1 o 2 años podrá venir un imprevisto, pero si tú tienes un fondo de dónde tomar, que no implica caer en deuda, estarás cubierto, llevarás una mejor vida, un mejor estilo de vida, dejarás de la deuda, pero recuerda, pon manos en la acción. Esto es una cosa de hechos, hay que actuar para poder ser libre de las deudas. Las deudas, he de decir, que requieren también un poco de poner en las manos de Dios el hecho de que
Si caímos en deuda fue porque no planificamos, fue porque fallamos en interpretar la palabra o no la estudiamos con dedicación o no le consultamos a Dios. Entonces, ha habido una mala administración. Ahora, esto se trata no de echar sal en la herida, sino de decir, ha habido una mala administración. Ya estamos enterados de eso, ¿verdad? Ya comprendimos que hay que cortar gastos innecesarios, ponernos a trabajar en fe, que creer que Dios nos ayudará, que Dios proveerá, pero, por favor, si tú tienes tarjetas de crédito, pues pide el bloqueo de las mismas, cancélalas, sigue pagando tu deuda, pero cancélalas, evita seguir con eso. Cuando ya tú vayas recogiendo, si tú tienes varias deudas, utilicemos el efecto de la bola de nieve. ¿Qué es eso? La deuda más pequeña, págala primero. Y tú vas a ir viendo cómo te vas librando de un montón de deudas pequeñas y después nos quedamos solo atacando la deuda más grande. Eso te va a generar un impulso emocional poderoso. Vas a ver la mano de Dios que te está librando poco a poco. Y luego vas a tener más para pagar las deudas más grandes. Ahora, pero si tú estás en una situación que ya lleva a lo legal, te recomiendo buscar una asesoría y, por sobre todas las cosas, ya para despedirnos, pongamos todo en la mano de Dios. Así que tú que estás con deudas, que ya sabes los pasos, que ya comprendiste lo que Dios te dice referente a la deuda, por favor, pongamos todo en la mano de Dios para terminar. Digámosle, Señor, sé que hemos caído en deudas. Padre, te ruego en esta hora por las personas que están orando y que se han caído en una situación, en un problema de tarjeta de crédito, en una deuda, en una crisis financiera. Padre Santo, por esas hipotecas, por esas situaciones, Señor, te ruego que tú des sabiduría a esa familia, que tú des sabiduría a ese siervo, a esa sierva tuya, Padre, que en esta hora pueda poner diligencia para verificar conforme a lo que se ha enseñado, conforme a lo que se ha mencionado de tu palabra, y ponga diligencia para poder salir de esas deudas, para honrarte a ti, honrar el testimonio cristiano, pero también tener una libertad emocional, una libertad espiritual, quitar toda cadena que el enemigo nos haya puesto por alguna razón, Señor, en el nombre de Jesús. Te rogamos por esa sabiduría, esa rápida y oportuna acción que nos deje el poder para actuar rápido, buscar esa fuente de ingreso para salir rápido de estas deudas. Padre, en tus manos pongo tu pueblo, en tus manos pongo a todos nosotros que necesitamos una mejor cabeza, una mejor manera de pensar financiera, y tú eres la cabeza de la iglesia, Padre. Instrúyenos tú, guíanos tú, ayúdanos a siempre considerar esta tu palabra para salir adelante y vivir como a ti te agrada. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, les proteja, les permita un bendecido día, y que en el nombre del Señor vamos a salir de las deudas. Bendiciones masivas a todos. Gracias por estar siempre aquí en su programa Tics y Pensamientos Bíblicos. Recuerda, si algo te gusta de nuestros cortos, de nuestros videos, compártelo. Será de bendición para alguien más. Bendiciones masivas.